Respecto de lo último que está dentro de la contingencia, este viaje del presidente que se había anunciado, que se baja en el contexto también de que se anuncia cuarentena para toda la región metropolitana. ¿Cómo vio el anuncio del viaje, cómo vio la bajada y las razones que se dieron? Primero, a mí me parece lamentable que tengamos que nuevamente retroceder en la región metropolitana y creo que es consecuencia de las muy malas políticas sanitarias que este gobierno ha tomado, que estemos dando permisos de salida, de vacaciones, en medio de un contexto que no termina de asentarse en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también en términos de cómo logramos controlar el flujo del virus. Me parece que tiene las consecuencias que hoy día tiene cuando se ha buscado separar lo económico de lo sanitario y no se brindan las condiciones a las familias para que efectivamente puedan quedarse en casa. Me parece que la medida de la moneda de cancelar este viaje obedece también a la misma lógica. Me hubiese gustado que no tuviésemos que llegar a esta situación, pero veo muy difícil que el gobierno cambie el rumbo habiéndose negado durante todo este periodo a establecer una política sanitaria responsable que considere la voz de otros actores. Creo que hoy día simplemente estamos viviendo las consecuencias de ello. Quiero cambiarla de tema porque hay harto que conversar, hay varios que conversar y quiero preguntarle cuál es su postura, porque se ha escuchado su planteamiento, pero bastante genérico todavía, diputada, para ser franca, respecto de este grupo que se denomina como Voces del Pueblo y que sostiene básicamente que el acuerdo del 15 de noviembre no tiene por qué ser respetado. ¿Usted adscribe a que no tiene por qué ser respetado ese acuerdo que usted misma con su puño y letra firmó? Primero, Mónica, yo creo que hay que desdramatizar esta discusión. El acuerdo que firmamos el 15 de noviembre fue un marco de funcionamiento del proceso constituyente que ya ha sufrido dos grandes modificaciones. La modificación que nosotros mismos propusimos para incorporar la paridad, la modificación que incluso después del plebiscito incorporamos para incorporar a la convención, digamos, escaños reservados. Entonces, creo que este es un proceso político que va a requerir de un diálogo permanente. Yo no le tengo ningún susto, temor a que salgan diversas posturas al debate y que luego sean los convencionales constituyentes los que con los quórum necesarios puedan también generar esa discusión y definir cuáles van a ser las normas de trabajo que ellos determinen para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Pero no creo que tengamos que ser los parlamentarios y las parlamentarias, iniciado hoy día el proceso constituyente, los que fijemos posición respecto de esto, sino que deben ser los propios convencionales que fueron electos al efecto. Por tanto, creo que hay que bajar un par de tonos en el debate y ver cómo se desarrolla este diálogo democrático. Es que, diputada, la verdad es que es como de perogrullo que no hay problema con que se den opiniones. Entonces, al decirme usted eso, la verdad es que no me contesta el tema de fondo, porque el tema de fondo es si hay o no que respetar ese acuerdo, porque usted me dice, bueno, ya se han hecho modificaciones, sí, pero las hizo el marco que dice que las tiene que hacer. O sea, las normas que nos hemos dado como sociedad dicen que es el Congreso el que hace esas modificaciones. Entonces, es cierto, se hicieron después, pero se hicieron previo a la elección de los constituyentes, por de pronto, y además se hicieron vía el Congreso. No es que se decidió un grupo que debía hacerse una modificación, no, son parlamentarios electos los que deciden eso. Entonces, mi pregunta es si es que vale en algo ese acuerdo que usted firmó o no vale, ¿hay que respetarlo o no? Primera cosa que le quiero preguntar, ¿usted cree que hay que respetarlo o no hay que respetarlo? Que Mónica, que crea que haya que respetarlo no quiere decir que no crea también que los convencionales constituyentes puedan debatir respecto de las modificaciones. De debatir, no me parece... Diputada, de nuevo, no nos entrampemos en el tema de debatir, porque usted me dice que yo crea que hay que respetarlo, no quiere decir que no puedan debatir, pero si todo el mundo cree que pueden debatir, el punto no es debatir, el punto es decidir y actuar. Entonces, en la decisión y en la acción, mi pregunta es, ¿tienen los convencionales que respetar el acuerdo del 15 de noviembre o no están obligados por el acuerdo? Cuando yo me refiero a debatir, me refiero evidentemente que para debatir tienen que tener también capacidad de decidir, si no, no tiene sentido el debate. Si no 34 convencionales, sino que las mayorías que ha establecido este marco de acuerdo, si 2/3 de la Convención Constitucional determinan en sus legítimas normas de funcionamiento que van a regular en la forma de desarrollo de la Convención de manera distinta a cómo se ha materializado en el propio acuerdo, teniendo los 2/3 iniciales, a mí no me parece que haya ningún problema en el debate. Yo creo que para no malentenderla, entonces, el único límite que usted pone a lo que podría cambiar la convención respecto del acuerdo del 15 de noviembre es que lo haga 2/3 de la convención.
que es lo que dice el propio acuerdo. El propio acuerdo fija que 2/3 de la convención pueden regular sus normas de funcionamiento. Por tanto, hoy día que 34 convencionales constituyentes señalen su opinión, a mí no solamente me parece legítimo, sino que también me parece que abre un diálogo democrático que no va a requerir de 34, sino que va a requerir de 2/3 de la convención. ¿Y por qué tendrían que ser 2/3 de la constituyente los que se pongan de acuerdo para modificar ese acuerdo? Valga la redundancia. ¿Por qué tienen que ser 2/3? ¿Y por qué no puede ser por mayoría simple? Porque si no, ¿quién determina las normas de funcionamiento? Por eso a mí me parece esta una discusión bien bizantina. ¿Cuántos determinan cuántos se requieren para cambiar las normas de funcionamiento? Uno parte de algún piso, y el piso que hemos establecido hoy día, sobre el cual fueron electos los convencionales constituyentes, fija un marco inicial que puede ser modificado, por cierto, pero que tiene que partir de alguna base. Ya, usted dice la base tiene que ser el número o el quórum que puso el acuerdo el 15 de noviembre. O sea, en un lado le da validez a ese acuerdo, pero por otro lado se lo quita si es que se puede cambiar cualquier cosa, porque junto con decir 2/3, también, por ejemplo, ese acuerdo dijo que no se podía modificar el carácter de república democrática que tiene nuestro país. ¿Y qué pasa si por 2/3 se decide cambiar la forma en que se funciona y pueden llamar a un plebiscito intermedio para cambiar el carácter de república democrática del país? ¿Sería eso también válido? Porque todo se puede modificar, entonces, ¿por qué no? Porque primero yo creo que partimos de una falsa discusión respecto de si esto es expresión o no del poder constituyente originario. Y déjame detenerme en esto, porque el poder constituyente originario, que es parte de la declaración que hacen estos autodenominados vocerías del pueblo, establece o se funda sobre la base, cuando uno habla de poder constituyente originario, de la propia conformación de los estados y las repúblicas democráticas. Cuando hoy día hablamos de estados constitucionales de derecho, fijamos un marco de relación, y los procesos constituyentes se desarrollan en la era moderna dentro de ese proceso o marco de relación. Nadie podría cuestionar, por ejemplo, el carácter del Estado o el carácter de respeto a los derechos humanos que constituye un Estado de Derecho por un proceso democrático que abre el mismo Estado. Por tanto, esas bases de funcionamiento que no tienen que ver con un criterio procedimental del quórum de los 2/3, que yo sí creo es completamente modificable, si es que están los 2/3 para hacerlo, no van en la misma categoría, a mi juicio, de debate. Por ejemplo, ya, y la norma que tiene que ver con no interferir en otros poderes del Estado, ¿podría modificarse o no? Porque usted puede encontrar, que, por ejemplo, el carácter democrático de una república es parte esencial de lo que va a ser el trabajo constituyente, pero ellos podrían encontrar por 2/3, eventualmente los constituyentes podrían encontrar por 2/3 que sí pueden modificar eso. Usted me dice que no, porque cree que es parte constitutiva de un proceso de la constitución de un Estado. Bueno, podrían, por ejemplo, intervenir en el trabajo de otro poder del Estado, que es otra de las limitaciones que pone ese acuerdo el 15 de noviembre. El acuerdo, entre otras cosas, dice que no se puede interferir desde la Convención Constituyente en el trabajo de otro poder del Estado, vale el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Y por qué no podrían hacerlo? ¿Eso tampoco se puede cambiar? ¿Usted no estaría de acuerdo con eso? Los estados democráticos de derecho contienen ciertas normas o principios base de la Constitución de la República. Entre eso está el funcionamiento, el respeto irrestricto de los derechos humanos, está el funcionamiento de los poderes del Estado con un carácter autónomo, y está también, por ejemplo, el respeto de un modelo democrático de elaboración de normas en común. Por tanto, a mi juicio, cualquiera de los elementos que toque esos pilares o bases de un Estado democrático de derecho en el marco del cual estamos desarrollando un proceso constituyente son debates completamente distintos al debate procedimental de las mayorías o minorías que requeriría el debate que hoy día estamos dando. Por tanto, a mi juicio son dos discusiones separadas. Yo no estaría de acuerdo con tocar las bases del funcionamiento de un Estado de Derecho, porque es lo que da garantías democráticas de trabajo, de incluso la propia concepción de pueblo que da origen al proceso constituyente. Pero me parece que normas de carácter procedimental tendrán que ser debatidas en el proceso democrático que está justamente resguardado por el carácter de Estado de Derecho que enmarca el diálogo del debate constituyente. Ahora, siguiendo su lógica, una cosa es que no modifiquen, que hayan 3 poderes independientes del Estado, y otra cosa es que no intervengan en la labor de esos poderes. Es distinto. Una cosa es no cambiar la estructura de 3 poderes del Estado, y otra cosa es no ser, por ejemplo, colegisladores. Podrían determinar ser colegisladores, y eso no sería cambiar la estructura de 3 poderes del Estado, pero sí sería vulnerar el espíritu del 25 de noviembre. Ahora, usted dice que
ese es un marco referencial, pero en absoluto el acuerdo, por lo tanto, sí podrían ser colegisladores a lo mejor. Discrepo porque creo que la división de los poderes del Estado considera también su autonomía. Es base también del funcionamiento de estos tres poderes, la forma de relación, digamos, entre ellos. No tendría sentido establecer una república democrática donde por mayoría puede cambiarse una resolución de un poder autónomo como el Poder Judicial. Ser colegislador no implica, por ejemplo, intervenir en la autonomía, porque usted sabe que el presidente de la República es colegislador con el Congreso y que sea colegislador no implica vulnerar la autonomía del Congreso. Por lo tanto, podría haber eventualmente un segundo colegislador, un tercer colegislador que fuera la Asamblea Constituyente. Me estoy poniendo en todos los casos de las cosas que podrían pasar, porque si la norma del 25 de noviembre no es una norma, o sea, si la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente no tiene bordes, entonces todo se puede cambiar, o hartas cosas se pueden cambiar, y por qué no ser colegisladores y tener la posibilidad de enviarles a ustedes proyectos de ley, que ustedes decían si aprueban o no, pero ellos poderlos mandar. ¿Podrían ser colegisladores? Primero, yo creo que el carácter de colegislador no es necesariamente una ruptura de la autonomía de los poderes del Estado. Por eso, si usted me estaba diciendo que sí era, yo le estaba planteando que no. El trabajo de legisladores creo que se radica en el poder legislativo más allá del rol que ocupa, por ejemplo, el presidente de la República en dicho proceso. Entonces, me parece que no transgrede la autonomía de los poderes del Estado y que tampoco en ese eventual caso... Además, ahí habría un problema como de origen, que es que estaríamos mezclando una expresión del poder constituyente originario con una expresión del poder constituyente derivado, y además estaríamos mezclando procesos del desarrollo de la Convención. Yo creo que hoy día, de hecho, uno de los grandes desafíos va a ser cómo adecuamos la norma legislativa a los principios que se establecen. O sea, la respuesta es sí. ¿Podrían constituirse en colegisladores? ¿No le vería problema a usted? No, yo sí le vería problema porque creo que hay un problema de origen en de dónde derivan los poderes en ese caso. O quizás un profesor de Derecho Constitucional puede esclarecernos más respecto de eso, pero a mi juicio, al menos como abogada, creo que hay una diferenciación en el origen de dónde emana la voluntad de cada uno. Por tanto, mezclan ambas cosas. Para ir cerrando, bueno, este tema me queda claro entonces que usted cree que las normas procedimentales se pueden cambiar y no las que tengan que ver con los fundamentos del Estado de Derecho, solo que saco el limpio en el fondo de lo que usted me va diciendo, pero quiero ir a otro tema porque quiero saber si usted considera o no un error el haber recibido por parte de Karina Oliva el apoyo de Pablo Maltés. Creo que es una decisión de comunes de su comando que yo no comparto, pero creo que es parte del legítimo desarrollo de su campaña. Quiero responderte esta pregunta para poder también responderte lo anterior, y un elemento que me parece importante destacar en el debate constituyente. A mí me parece que a los únicos que sirve la suerte de instauración de una lógica de el desgobierno en el proceso constituyente es a quienes no quieren cambios, y es en particular a la derecha. Yo creo que quienes no quieren cambios en el país tienen que acostumbrarse a que no pueden dejar amarrados debates, a que hoy día tenemos un proceso democrático donde podemos deliberar, donde todos podemos expresar nuestra opinión y donde en base a las normas que nosotros mismos nos hemos fijado podemos llegar a una conclusión. Hoy día se nos va a ir el tiempo, nos quedan como 2 minutos, diputada, para que nos responda lo de Maltés. ¿Por qué lo considera? Usted acaba de decir que es una decisión de comunes, del comando de Karina Oliva, pero que usted lo considera un error. Quiero saber por qué lo considera un error para dedicarle 1 minuto por lo menos a cómo ve la elección interna en Revolución Democrática. ¿Por qué lo considera un error? Porque creo que no compartimos agenda programática con el Partido Humanista y con la candidatura de Pablo Maltés. Creo que no comparte los principios del Frente Amplio, creo que son agendas hoy día distintas y creo que no necesitamos tampoco el respaldo de una candidatura como esa. Creo que perfectamente podríamos haber seguido nuestro camino con mucha claridad y solidez política sin recibir dicho respaldo. Yo no lo hubiese hecho, respeto esa decisión, conversamos también esas diferencias y seguimos con toda la campaña de Karina. Ok, y para cerrar, Revolución Democrática, algunos querían que usted postulara, otros no querían, en fin. Raya para la suma, ¿qué es lo que va a pasar y por qué, en qué se fundó su decisión? Estamos en un proceso de deliberación interna del 10 y el 11 para elegir una nueva directiva nacional. Yo no voy a la reelección. Creo que parte de acercarme a los principios que uno defiende es decir muy firme que un liderazgo que se perpetúa a sí mismo y que no deja espacio a otros y otras no es un buen liderazgo. Creo que hoy día tenemos tremendas caras nuevas en Revolución Democrática. Margarita Portugués, una dirigente sindical, creo que va a hacer una tremenda labor. Creo que es un partido que tiene que abrirse siempre a liderazgos nuevos. Me encanta el salto además que estamos dando desde los estudiantes
estudiantil al mundo sindical. Tenemos tremendos desafíos por delante en un partido que tiene que irse abriendo, territorializando su labor cada vez más, construyendo con la organización social, entendiendo que el poder no está solamente en las instituciones, sino que también en los territorios. Así que miro con muy buenos ojos lo que pasa ahora para el futuro de Revolución Democrática. Y tiene un candidato presidencial que apoyar también, que a veces parece más candidato de RD que de Convergencia Social, dicen por ahí. ¿Se ríen nomás? Candidato presidencial de todo el Frente Amplio. Estoy segura que nos va a ir muy bien en la primaria. Sí, pero parece a veces más candidato a Revolución Democrática que de otros partidos, me considera. Parecen respaldarlo más ustedes. No, yo creo que el respaldo es transversal por parte de todas las orgánicas. Esperamos ahí también que además, después de la campaña de Karina, nos podamos concentrar de lleno en el inicio de una primaria que yo creo que va a ser la primaria de donde salga el próximo presidente de la República. Así que tenemos un tremendo desafío por delante. Vamos a ver. Y el primer debate va a ser aquí, en CNN Chile y Chilevisión. Muchas gracias, que esté muy bien. Lo esperamos con ansia.